tratamientos psicológicos del Centro Refugio. Nos encontramos nuevamente aquí en un nuevo episodio de Escuela para Padres del proyecto Ecuador Un Solo Corazón. Hoy vamos a abordar nuevamente un tema muy interesante en la adolescencia, pero nos vamos a meter ya en el área relacional. Vamos a hablar sobre el suicidio en adolescentes, que es un tema muy frecuente, lamentablemente, y cada vez más frecuente, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Es un tema importante y es más importante aún saber cómo manejarlo, desde nuestra posición de padres, de cuidadores, de formadores. Por eso vamos a empezar hablando de esta etapa entre los 12 y 17 años, que es la etapa más fuerte que podemos considerar en la adolescencia. Hemos invitado para esto a nuestra terapeuta del centro, Lizel Mangue, que ha trabajado bastante todos estos temas. Hola Lizel, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Hola Marcia, muchas gracias por esa bienvenida y por tener la oportunidad de estar aquí y hablar de este tema que es tan importante. Quisiera que empecemos con nuestro centramiento. Esta vez les voy a pedir que cerremos los ojos, nos concentremos en nuestra respiración, respiremos lento y pausado y vamos a hacer una técnica que se llama el Ho'oponopono. Es una técnica hawaiana de sanación y liberación de los pensamientos negativos y bloqueos emocionales. Es muy sencilla y fácil de hacer. La vamos a hacer rapidito. Así, con los ojos cerrados, respirando profundamente. Vamos a concentrarnos en la respiración. Profunda, lenta, pausada. Vamos a sentir nuestros dedos de las manos, de los pies, sentir nuestro corazón palpitar. Y así concentrados, vamos a repetir la frase 3 veces de perdóname. Vamos a decir perdóname, perdóname, perdóname. Cada uno le puede hacer referencia a lo que esté pasando en su vida, a lo que se le ocurra, lo primero que venga a la mente. Y ahora vamos a repetir 3 veces la frase lo siento, lo siento, lo siento. Lo mismo. Podemos hacerle alusión a cualquier circunstancia propia de vida. Y ahora vamos a repetir lenta y suavemente la frase te amo. 3 veces. Te amo. Te amo. Y finalmente vamos a decir 3 veces gracias. 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 Y cuando estemos listos, vamos a abrir nuestros ojos y concentrarnos en lo que vamos a escuchar. Muchas gracias, Lizel. Comencemos hablando del suicidio, pero sobre todo yo creo que es importante que primero abordemos la prevención. Hablemos un poco de la prevención del suicidio en la población adolescente. Claro. A ver, la adolescencia es un periodo de transición emocional y física súper fuerte. Yo creo que nos es fácil relacionarnos con la idea de ver a los adolescentes en este estado un poco de abrumación emocional en los que están. Y esto de alguna manera se vuelve como un gatillo para que empiecen a suceder diferentes cosas a nivel emocional. Quisiera mencionar que la prevención del suicidio es una etapa fundamental, ya que el suicidio es una de las principales causas de muerte en los adolescentes. En el Ecuador, según el informe entregado por la Policía Nacional, los suicidios consumados en el año 2022 fueron de 1.144 muertes a nivel nacional, del cual el 13% corresponde al grupo de la edad entre los 15 y los 19 años, o sea, los adolescentes. Menciono esto porque es importante que tengamos incluso en nuestro radar cómo estamos con este tema y cómo estamos a nivel nacional, a nivel de país. Entonces, es súper importante para la prevención del suicidio estar atentos a las alertas, a las señales de alertas y buscar el apoyo adecuado en caso de reconocer alguna de estas.
Como decía hace un rato, los adolescentes pueden pasar por periodos emocionales de picos muy extremos. Eh, Insisto, por toda la descarga hormonal que tenemos en estas edades, por las diferentes circunstancias de vida que estamos viviendo. Los adolescentes se enfrentan a diferentes desafíos en estas edades, como presiones académicas, la búsqueda de identidad, diferentes relaciones amorosas, de amigos, presión social, las influencias externas, las influencias de los medios, las redes sociales. Todas estas son influencias y cosas que pueden gatillar o llevar esta emocionalidad a, como decía hace un rato, a picos muy arriba o muy abajo. O sea, de una euforia muy fuerte o de depresiones muy profundas. Entonces, cuando empezamos a ver a nuestros adolescentes en estos picos tan fuertes, tan poderosos de alguna manera y tan extremos del uno del otro, tenemos que estar atentos a guiarlos de una manera correcta y tener un acompañamiento constante con ellos, porque la adolescencia definitivamente es un punto en la vida en el que procesamos las cosas. Tenemos que ir procesando las cosas de una forma dentro de lo posible fluida. Cuando tenemos que ayudarlos a los adolescentes a procesar las cosas de una forma fluida, cuando en la adolescencia sucede lo contrario. Solemos procesar las cosas de una manera súper abrupta. Hay factores que pueden aumentar mucho esta vulnerabilidad emocional, como mencionaba hace un rato, las relaciones de la red social que nosotros hacemos. No me refiero con esto a la tecnología, Instagram, Facebook, nada de eso, sino esta red de amigos que nosotros podemos tener y que en la adolescencia se ve tan probado en diferentes aspectos, la amistad, incluso muchas veces la propia identidad, cuando vemos casos en los que hay adolescentes que prueban los unos a los otros para ver si es que vales la pena o para ver si es que eres capaz de hacer algo o para ver o para que entres al grupo. O es como que se empiezan a dar todo este tipo de pruebas sociales para que tú muestres tu valía. Y ahí es cuando, por eso mencionaba este tema de la identidad, es cuando los adolescentes, por querer probar algo o por querer encajar en algún lugar o en algún grupo social o querer demostrar ser algo o alguien, em, empezamos a caer en todas estas presiones y estas presiones nos pueden llevar a obtener el resultado contrario. O sea, no sentirte que vales, sino más bien al contrario, sentir que no vales. Y así empiezan a ver como estos gatillos que nos pueden empezar a llevar, humanamente hablando, primero a depresiones muy profundas y después llegar a considerar el suicidio. Es importante señalar que el suicidio es prevenible. Con una detección temprana de las señales de alerta, como mencionaba, un ambiente de apoyo, una intervención adecuada, si es que nos damos cuenta que ya algo está sucediendo con un adolescente. Más adelante voy a hablar un poco más de lo que son las señales de alerta, pero si empezamos a darnos cuenta de este tipo de cosas, podemos hacer algo al respecto antes de que sea demasiado tarde. Y creo que la prevención del suicidio, o sea, el poderlo prevenir a través de estas señales y estas diferentes herramientas, se vuelve crucial, se vuelve clave para, primero, bajarle a esta lamentable cifra que acabo de mencionar hace un momento y, y que los chicos incluso aprendan a tener una gestión emocional más adecuada, que adquieran herramientas necesarias para pasar las diferentes dificultades emocionales que puedan atravesar en su adolescencia y en el punto en el que están. Es súper importante también mencionar que en la adolescencia llegas a un punto en el que todo se te cuestiona. Tu propia identidad se cuestiona, quién eres se cuestiona, hacia dónde quieres ir se cuestiona. O sea, es cuestionado por uno mismo. Por lo tanto, es fácil permitir que el entorno lo cuestione. Y aunque no pareciera, es muy fácil perderse en la adolescencia y es muy fácil perder tu identidad, es muy fácil perder tus principios, tus valores, es muy fácil perderte, como desdibujarte en la adolescencia, porque estás pasando, o sea, desde físicamente, estás pasando por procesos hormonales muy fuertes y también eso te lleva a socialmente vivir procesos en los que de alguna manera no te sientes que encajas si tú no te sientes que encajas contigo mismo. ¿Me explico? Definitivamente es una etapa demasiado vulnerable. Yo creo que también como padres debemos darnos cuenta de esto,
y no sentirnos tan seguros de dejar solos a los adolescentes, especialmente en esta época en que vivimos, porque no podemos medir hasta qué punto se da el peligro. Por ejemplo, en las redes sociales, tengo que mencionar el caso de una niña que tiene 12 o 13 años nomás, y cómo esa niña ya ha tenido 3 relaciones por internet con hombres mayores, que en su vulnerabilidad, en su inocencia, teniendo padres que la aman, por todas estas cosas que pasan los adolescentes, no llegan a medir el peligro, hasta el punto de verse envueltos en cosas como estas, casi que sin buscarlo. Por supuesto que se trata de una niña bonita. Imagínate la preocupación de sus padres, el rato que se dan cuenta de todas estas cosas, y el aprender a manejar estos estímulos del mundo de hoy, como pueden ser las redes sociales o los peligros que encuentran en ellas, se vuelve realmente peligroso. Pero hay padres que no saben de todas estas cosas. Los hijos pueden estar pasando y atravesando estas cosas y no lo ven. El no manejar situaciones que no pueden manejar como estas los pueden llevar a una desesperación y a decisiones impulsivas, como bien puede ser el suicidio. Por eso es importante, primero, que tengamos conciencia que es un tiempo de vulnerabilidad impresionante y que hoy por hoy tenemos muchos más estímulos que pueden volver las cosas peores o llevarlas al límite. Entonces, es como que necesitamos una nueva educación también para estas alertas que tú mencionaste. ¿Cuáles serían las alertas? ¿Cómo los padres pueden llegar a darse cuenta? Porque al mencionar esto que estoy mencionando, viene el temor de pensar, bueno, ¿y yo cómo me doy cuenta? ¿Y cómo puedo prevenir esto? ¿Cómo sé en qué está mi hijo? ¿Cuándo en la inocencia de un niño de 12 o 13 años o una niña no llega a darse cuenta hasta qué punto en su ignorancia o quizás en su falta de formación o de conocimiento o de diálogo o de poner palabras, como hemos hablado en otros episodios, caen en estas cosas casi que sin darse cuenta? Y hay que ver cómo se lo maneja. ¿Qué nos dirías de las alertas, Liz? Así es. ¿Sabes qué? Me hiciste pensar en algunos casos en los que yo he tratado con familias que todo este mundo de las redes sociales es tan ajeno a lo que conocen, a lo que saben, a ellos, en definitiva, que también aquí hay un puntito que quisiera recalcarlo bastante, y definitivamente entra como una señal de alerta sobre en dónde están nuestros hijos y qué es lo que está pasando con ellos, nuestros adolescentes. Eh, Nosotros como padres tenemos que meternos en el mundo de los hijos, tenemos que saber en qué están nuestros hijos. Si es que no somos tecnológicos, pues empezar a aprender. Me ha pasado bastante con padres que en cambio se van al otro lado. O sea, por ejemplo, las redes sociales son lo peor que existe y no pueden acercarse a una red social y todo es terrible y más bien es como todo es satanizable. O sea, todo es terrible y cuidado miras y cuidado te metes y cuidado. Y empiezan a ponerle tanto cuidado a este tipo de cosas por no conocer, o sea, realmente por ignorancia de los padres, que tú no sabes en qué momento los hijos, los adolescentes, a escondidas por probar, se van a meter en cosas que no deben. O en cosas en las que los exponen a un montón de situaciones en las que de repente no se dan cuenta que están envueltos precisamente en relaciones peligrosas. O hace algún tiempo sonaba bastante todos estos famosos retos en los que se metían los adolescentes y hacían cosas que ponían en riesgo su vida. Incluso mundialmente se conoció de uno que los llevaba al suicidio al final del reto. Em, entonces, también como por mucho ponerle una alerta gigante o sea, por querer nosotros como papás prevenir, terminamos provocando el efecto contrario. O sea, por mucho negarles a los hijos que no se pueden meter o que no pueden hacer o que no, terminamos provocando el efecto contrario. No quiero decir que no tengamos que tener el cuidado, más bien al contrario, lo que estoy queriendo decir es que tenemos que meternos en el mundo de los hijos para saber cómo guiar a los hijos dentro de ese mundo, porque nosotros tenemos un criterio formado para que los pueda ayudar a ellos a discernir lo que es lo bueno de lo malo y en donde sí se pueden meter y en donde no. Y qué está bien y qué está mal dentro de ese mundo que para ellos ahora está tan a la mano.
Porque si no es con nuestra guía, ellos encontrarán la forma igual de meterse y de investigar y de estar metidos en todo eso. Claro, es parte del mundo. Así es. Y las señales en un adolescente puede variar completamente del uno al otro. Hay pautas generales que yo creo que los padres debemos considerar. Por ejemplo, cambios abruptos del comportamiento, aislamiento social, retirarse de actividades que antes les encantaban y de repente ya no quieren saber. O por ejemplo, un declive muy marcado en sus notas. Por ejemplo, digamos que estamos hablando de que antes era un buen estudiante y de repente empieza a tener las peores notas, o una pérdida de motivación. Ya no quiere saber de nada de lo que antes le interesaba, le gustaba, le parecía atractivo de alguna forma, es algo que empieza a rechazar o simplemente se empieza a aislar mucho. Em, los cambios de ánimo extremos, de repente estar, como decía hace un momento, eufóricamente felices o entrar en unas depresiones súper fuertes de un momento a otro. Em, Eso también puede ser una señal importante que algo nos puede decir que algo está pasando en nuestro adolescente. No quiero decir que necesariamente porque vemos este tipo de cambios ya de cajón está empezando en el suicidio, no, pero son señales que nos hablan de síntomas que nos pueden llevar a algo más. Ahorita estamos hablando de lo que es la prevención del suicidio, o sea, no llegar a eso. Em, Escuchar comentarios directos de ellos, por ejemplo, sobre la muerte o sobre la desesperanza o que ya nada tiene sentido o que todo es negro y todo está mal, también pueden ser señales de que algo está pasando. Y aquí sí quisiera recalcar que son cosas que tenemos que tomar en serio, porque muchas veces nos puede pasar que escuchamos, por ejemplo, un comentario de mucha desesperanza o de que ya nada funciona y nada puede salir bien. Y solemos tomarlo muy a la ligera, como, ay, es que la adolescencia, o ay, es que está pasando por, ajá, la edad del burro, o por em, eh, alguna pena amorosa, o cualquier cosa. Y al no darle importancia, en ellos esto puede ir creciendo y creciendo y creciendo, y no nos damos cuenta en qué momento llegaron a considerar el suicidio como una opción. Eh, Otra de las señales que podemos ver es, por ejemplo, que empiecen a regalar posesiones preciadas. O sea, algo que, no sé, este collar me dio mi mamá y esto era súper importante para mí porque esto habla de mí, de mi identidad y de quién soy yo y era súper valioso para mí porque era el amor de mi mamá puesto en un collar. De repente lo regalan. O sea, hay cosas que antes eran muy propias, muy valiosas para ellos que de repente se empiezan a deshacer de esas cosas. Esto puede ser otra señal de que algo está pasando y puede llegar a terminar en el suicidio. Em, Cualquier cambio significativo en los adolescentes, significativo me refiero a extremo, en los adolescentes es importante tomarlo en cuenta. Y aquí también quisiera hablar solo de lo que mencionaba hace un momento, que es estar metidos en el mundo de nuestros hijos adolescentes. También ver si es que hay antecedentes, como decía ahorita. Digamos que hay una ruptura en una relación amorosa y de repente se pusieron súper tristes y no salen de esa tristeza permanentemente. O era un chico que necesariamente sus notas escolares eran algo que lo tenían como súper importante y de repente no les está yendo bien. O sea, conocer cuáles son los antecedentes, qué es lo que está pasando en la vida de nuestros hijos es súper importante y creería que es una de las principales cosas que podemos nosotros hacer, o sea, meternos en su mundo para poder prevenir el suicidio. Porque no sabemos en qué momento cualquiera de nuestros hijos o los adolescentes pueden llegar a considerarlo, porque empiezan a verse envueltos en un mundo de desesperanza, en que ya nada tiene solución, en que ya no van a salir adelante o no van a salir de esa situación de ninguna manera. Entonces, yo creería que la principal herramienta para la prevención del suicidio es que los padres estén presentes, involucrados en la vida de los adolescentes y si estamos presentes, estaremos atentos a estas señales. Aunque también puede haber factores fisiológicos, ¿no? O sea, tendencias depresivas en la familia que ya se sabe, que ya se conoce de alguna manera y esto ya puede venir por el lado químico, cerebral, de cualquier manera. Y es bueno que si esto ocurre siendo la adolescencia una etapa de tanta vulnerabilidad, estar más pendientes de no oírlos con discursos depresivos, porque podemos pensar como padres, bueno, si esto en mi familia es una tendencia familiar,
pues hay que poner un poquito más de atención en eso, porque puede ser que haya una cierta etapa de la vida que nosotros como padres debemos reconocer y buscar una ayuda profesional. Por ejemplo, si puede ayudarlo siendo una cuestión fisiológica a un hijo en un momento determinado que atraviese mejor esa etapa de su vida sin que se le baje tanto la serotonina, o sea, sin que realmente sea algo externo psicológicamente o circunstancial, sino algo interno que puede venir de alguna tendencia familiar, también hay que darse cuenta. O sea, también es importante, si en un momento determinado se debe tratar esto, tampoco hay que dejarlo de lado. Yo creo que, por ejemplo, en las tendencias depresivas, más allá de cualquier edad, es muy importante identificar un poco de dónde viene la tendencia y aparte de ayudarlo con lo que sea necesario ayudar, puede ser en la parte química, también terapia verbal. O sea, también es importante aprender a hacer conciencia de por qué estos pensamientos, luchar contra estos pensamientos negativos, tener mucho más autodominio, autocontrol sobre ellos, porque finalmente en la adolescencia, al irnos conociendo, nosotros como personas también podemos identificar que sí tengo esta tendencia a que se me baje el ánimo. Si yo la reconozco, puedo luchar con ella y no más bien ocultarla o reprimirla o decir, no, eso yo no tengo, o que los padres incluso nieguen eso, sino ver las cosas de frente para poder ayudar de mejor manera. O sea, también es importante esto en todo lo que es prevención, aparte de todos los elementos que nos acabas de mencionar. Pero vamos un poquito más adelante. Ya como padres, cuando tenemos que enfrentar abiertamente lo que son las tendencias suicidas, porque ya es algo que se ve, y definitivamente cuando ya se ve estas tendencias, porque ya ha habido un cultivo, digamos, hasta llegar a ese punto, ¿qué hacemos en ese momento, Lice? ¿Qué será mejor que nos aconsejas cuando ya hay tendencias suicidas? Claro, yo creo que lo más importante es no dejarlos solos a los chicos. Em, no pensemos que cualquier problema, por muy pequeño mínimo que nosotros podamos llegar a considerar, es pequeño. Si es que ya estamos atravesando por una situación que hay algún tipo de tendencia suicida, no podemos dejar solos a los chicos. Eso es algo que tiene que darse, el que ellos sientan nuestro acompañamiento permanentemente. Em, no dejarlos solo con sus pensamientos, no dejarlos solos con, si es que estamos detectando que está teniendo indicios suicidas, ¿sí? No podemos abandonarlos bajo ningún concepto si es que ya estamos en una situación así. Es importante proporcionarle asistencia inmediatamente, buscar ayuda, buscar terapia, buscar que salga de esa situación. No, por eso digo, cuando yo digo acompañamiento y nosotros como padres hacer este acompañamiento, no me refiero a que necesariamente nosotros tengamos las herramientas para poder abordar esa situación, porque nadie nace sabiendo y no solo por nosotros ser padres necesariamente vamos a saber qué decir. Incluso muchas veces quién sabe que nosotros podamos ser también la razón por la cual están metidos en una depresión. Por lo tanto, siempre es importante buscar ayuda. Si es que estamos ya pasando por un proceso en los cuales hay tendencias suicidas, no podemos dejar de buscar ayuda. Es muy importante, incluso porque habrán casos en los que se necesite hasta medicación. Y el único que nos puede proporcionar medicación es un profesional en el área de la psiquiatría, de la neurología. En cuanto en casa, yo recomendaría tener un ambiente de paz, un ambiente de comunicación permanente, abierta. Una comunicación abierta, por ejemplo, es a través de las preguntas, no hacer preguntas de sí y no, sino hacer preguntas que permitan elaborar un desarrollo de lo que está pasando, de lo que estás preguntando. Porque mientras ellos más sigan sacando y más sigan conversando de lo que les está pasando, más se resuelven. Mientras más van poniendo palabra en lo que les está pasando, más se van desenredando, más van resolviendo la situación. Y precisamente el punto es sacarlos del hueco en el que están metidos. No pensar que algo, como decía hace un momento, es independientemente de lo que nos digan. En este poner palabras, no pensar que cualquier cosa que nos digan es insignificante
y no prestarle atención. Tomar en cuenta todo lo que nos digan, el momento que se da este paso, en el que ellos ya empiezan a poner palabras, tomar en cuenta todo lo que nos digan, recibir todo lo que nos digan, que ellos sientan que en nosotros tienen un puerto seguro en donde pueden descansar. Una verdadera acogida. Exacto, que no se sientan desanimados incluso por la reacción que puedan ver en nosotros. Así es. Y la verdad, algo que también yo recomendaría desde la casa y para los padres que están pasando por algún tipo de situación parecida, es primero coger fuerza los padres, nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser papás habilitados para poder acompañar a nuestros hijos en cualquier tipo de proceso. Y si es que estamos hablando de un proceso con tendencias suicidas o que vemos indicios de suicidio en nuestros hijos, primero atendernos nosotros en lo que nosotros podamos hacer para que esos hijos estén bien. Alguna vez yo conversaba con alguna madre y yo le decía, tú primero tienes que ser madre para poder sostener a esa hija en una situación fuerte de vida que ellas estaban teniendo. Porque si es que la madre no está habilitada, la hija no tiene a dónde ir, la hija no tiene en dónde depositarse, no tiene quien la contenga. Entonces, eso hará que se siga metiendo en la problemática y en el hueco en el que se metió. También agarrarse de las ayudas que podamos tener, como por ejemplo también puede ser la fe, independientemente de las creencias de cada uno. La fe es algo que nos puede sostener en este tipo de procesos y es muy importante. Mm. Y también algo que les podría decir a los papás es que tengan en cuenta que esto no va a ser para siempre. Es un punto de la vida en el que están, es un proceso que están viviendo y si es que queda bien resuelto, quedará ahí. No es que lo van a vivir toda la vida. Y será un proceso fuerte y será un proceso duro, pero no va a ser para siempre. Una cosa que me parece importante mencionar, Lindsay, es también cuando ya existen las tendencias suicidas, hay también otra cantidad de síntomas como cuando un chico o una chica está caminando en ese sentido, puede haber mucha manipulación. Pueden haber muchas mentiras o precisamente para no ser descubierto. En este engaño pueden permanecer los padres y no darse cuenta y no saber cómo manejar esto. Yo sí creo, como bien tú decías, y quería reforzar eso de que no necesariamente los padres saben manejar este tipo de situaciones porque la manipulación está por detrás. Y muchas veces en la preocupación, en la angustia de los padres, en el amor, también pueden dejarse llevar por esa manipulación y no saber cuándo es verdad o cuándo es mentira o cuándo una amenaza es cierta o no. A un suicida siempre debe hacérsele caso, como bien acabas de decir, pero también dentro de este ocultar tantas cosas sí se necesita un tercero. Se necesita una ayuda donde verdaderamente los padres puedan manejar esto y habiendo ya experiencia en psicología, en psiquiatría de tantos de estos casos, se puede manejar mejor la cosa, más todavía si el suicidio ya está marcado por otro tipo de tendencias que están hablando de una personalidad que puede estarse enfermando también. Estas son cosas a tomar en cuenta como padres que debemos también estar ahí. Estoy totalmente de acuerdo contigo que es importante el acompañamiento, es importantísimo el diálogo, es importantísimo hacerles caso, es importante llevarlos a los hijos a que sientan este amor constante e impermanente, esta acogida, este apoyo de los padres, este no juicio, este amor incondicional que deben mostrar. Pero también como padres debemos ser un poquito más astutos de ver hasta qué punto llevo la cosa y cómo la llevo. Y ahora, en ese sentido te digo, el diálogo de los padres con los hijos se vuelve un desafío, precisamente por todas estas variables que te estoy contando. Y en este punto, tratando de iluminar un poco a los padres, siendo el diálogo con los adolescentes un desafío, ¿qué nos podrías decir? Bueno, la comunicación efectiva con los adolescentes en estas circunstancias es súper importante. Y para abrir el diálogo es importante que nosotros primero creemos un ambiente de confianza, en donde los chicos se sientan en paz, se sientan confiados, se sientan que pueden hablar de cualquier cosa. Y para esto es importante, yo recomendaría el que haya momentos de diálogo regularmente. Provocar estos momentos de diálogo, no sé, a través de
se me ocurre, en el momento de la cena, en el momento de tomar un cafecito, provocar estos momentos a través de diferentes cosas que sabemos que los chicos van a conectar a través de eso. Perdón que te interrumpa, porque también se puede hacer algo a propósito. Ujú, Coger al hijo y llevarlo a un café, ujú, así o es, llevarlo a almorzar o llevarlo a comer, así es. dándole toda la importancia y diciéndole, quiero conversar contigo. Exactamente, totalmente de acuerdo. Y precisamente en estos diálogos, creando un ambiente en el que ellos se sientan cómodos y seguros, algo que también sería súper bueno es como nosotros primero dar el primer paso, que no esperar de ellos la iniciativa, sino dar nosotros el primer paso. Y como decía hace un momento, irnos metiendo en su mundo, en sus intereses, en lo que está pasando, eh, preguntarles más de su vida, de cómo están, de qué les gusta, qué no les gusta, en qué punto de vida un poco están, como ir indagando por ahí a ver qué está pasando y recibir sus respuestas también, no desde el juicio, sino recibir lo que nos digan libremente sin condicionarlos de ninguna manera, incluso en nuestras reacciones. Por ejemplo, que nos hablen de, no sé, de que justo terminó con la novia y que quería tanto a la novia y porque era una chica tan buena y puede ser que nosotros estemos pensando que bueno que terminó porque esa chica no le convenía o porque lo que sea, pero si para él en ese momento es importante hablar de por qué para él es triste el hecho de haber terminado con la novia, recibir lo que nos diga sin poner mi criterio de por medio, sino recibir lo que me está diciendo, porque es muy importante que sienta este espacio seguro en el que se pueda expresar, en el que puede sacar. Yo creo que eso es clave para también, o sea, que esta comunicación fluya, vaya fluyendo. Después de eso, como tú mencionabas hace un momento, podemos empezar a pensar de qué otra forma podemos abordar la situación, si es que tenemos la ayuda de un tercero, si es que podemos hablar ya más de temas, em, mm, de un tema que tal vez no necesariamente el chico lo esté viendo de la manera correcta y empezar a ver las herramientas y las formas en las que con la ayuda de un tercero podemos ir, no sé, refutándole un tema o podemos ir haciéndole ver algo diferente que no está viendo en ese momento. Todo este tipo de Que cosas. no escucha a los padres en ese momento. Exactamente, o que no tiene una escucha abierta, o sea, que va a recibir lo que se le diga. Todas esas cosas son importantes, pero claro, cuando ya llegamos, es como que esta vendría a ser una segunda etapa de lo que estoy mencionando en este momento. Y en esta segunda etapa definitivamente tenemos que hacerlo con acompañamiento, no lo podemos hacer solos. Por eso digo, en esta primera etapa de lo que vendría a ser esta comunicación fluida, efectiva entre los padres y los chicos que pueden estar pasando por estas tendencias suicidas, es proporcionarles este espacio seguro, este espacio de paz, este espacio de calma, este espacio incluso de amor, en los que ellos se van a sentir acogidos y tiene que nacer de nosotros, tenemos que provocarlo nosotros. Em, Como decía, sin juicio, eso es muy importante. Hacer preguntas abiertas, que hace un momento decía que son las preguntas que permiten el desarrollo de la pregunta y no una pregunta de un sí o un no. Em, y aquí hay una pequeña herramienta que les quisiera compartir que puede ayudar mucho cuando hay este tipo de circunstancias en la casa. Y es algo que yo he utilizado bastante en terapia, que se llaman los diarios de gratitud. Los diarios de gratitud es una herramienta muy poderosa porque la gratitud es una herramienta muy poderosa. Entonces, enseñarles a los chicos a que estén agradecidos, más bien los va a sacar de una tendencia suicida porque empiezan a agradecer lo que sí tienen y no se enfocan en lo que no tienen. Entonces, ¿qué es un diario de gratitud? Un diario de gratitud, primero yo siempre les digo que compren una libreta, sea cual sea, que esté en blanco, que tenga hojas en blanco. Quiero decir, puede ser de cuadros, de líneas, de lo que fuere, pero que no esté con apuntes, que no tenga, que no sea que te pongan la fecha, el lugar, nada, nada, que sea en blanco. Y primero, decorarlo y adecuarlo a como tú lo quieres hacer, con las decoraciones que tú le quieres poner. Si le quieres poner stickers, si quieres poner recortes, si quieres hacer un collage, si quieres simplemente pintarlo, si lo quieres dejar vacío, no importa, pero que sea algo con lo que de alguna manera te identifiques. Después de que ya tienes listo tu diario, empezar a escribir diariamente cosas por las que estás agradecido, por muy pequeñas que sean. Estoy agradecido porque salió el sol en la mañana. Estoy agradecido porque tengo una cama. Estoy agradecido porque incluso ya cosas empezarán por cosas pequeñas. Después podrán ya hacer cosas. Estoy agradecido porque ya no me siento tan triste. Después estoy agradecido porque ya logré superar esta relación.
o todo este tipo de cosas se irán haciendo como más grandes, o sea, irán escribiendo también cosas más grandes. Y algo que les podría recomendar es que primero lo hagamos nosotros. El diario de gratitud no solo y exclusivamente nos sirve cuando hay tendencias suicidas, nos sirve en cualquier momento de la vida. Entonces, lo que les recomendaría sería que primero nosotros como padres o como cuidadores principales hagamos un diario de gratitud y lo hagamos por un tiempo, nos pongamos un plazo de 2 meses o 3 meses que vamos a hacer el diario de gratitud, para que cuando nosotros tengamos que transmitirles a los chicos lo que es un diario de gratitud y que lo hagan y la importancia de hacerlo y lo poderoso que es, primero lo hayamos vivido nosotros. Entonces, esta herramienta me parece muy importante, es súper buena. Vuelvo y repito, el estar agradecido por las pequeñas o grandes cosas tiene una fuerza muy importante. Es bastante bueno y nos va a sacar, incluso a nosotros mismos que no necesariamente estemos pasando por una tendencia suicida, nos va a llevar a ver las cosas desde un positivismo sano, desde lo bueno que tengo en la vida y no lo que me falta y no tengo, ¿sí? Entonces, esto pienso que puede ser también una herramienta y una recomendación que les puedo dar en estos casos. También quisiera que en este punto tocáramos la ausencia paterna y materna. Muchas veces, por diferentes circunstancias, separaciones, divorcios o lo que sea, pasa esto de que uno desaparece y otro no. El hecho de que haya separaciones, divorcios o cualquiera sea la circunstancia de una pareja, no dejan de ser padres. Por eso quisiera preguntarte, ¿qué nos dirías tú más acerca de esta ausencia materno-paterna? ¿Cómo ves tú todo esto? Claro, bueno, la ausencia paterna o materna, que no esté ninguno, o sea, uno o ninguno de los dos en casa con los chicos pasando por este tipo de circunstancias, aumenta mucho la vulnerabilidad emocional. Si estamos hablando de un chico que tiene tendencias suicidas, ya está pasando por un estado emocional muy fuerte. Y el hecho de no tener a papá o mamá o papá y mamá hace que esta vulnerabilidad emocional se marque mucho más, sea como mucho más fuerte. Y en estos casos es esencial, vital, que los padres presentes refuercen su apoyo y estén conscientes también de las señales que los chicos puedan presentar si es que están con indicios suicidas. Vuelvo y digo, fomentar la comunicación es súper importante. Lo que mencionábamos hace un rato, el padre presente tiene que tal vez trabajar el doble, digamos así, o enfocarse mucho más en el chico sin necesariamente contar con la ayuda del otro. Incluso sea porque no necesariamente ausencia paterna o materna es que no esté en casa porque hay un divorcio o incluso, por ejemplo, porque falleció, este tipo de cosas. También puede haber ausencia paterna o materna estando presentes en la casa. Por ejemplo, cuando se enfocan mucho, no sé, en sí mismos, en sus propios trabajos, en su propio desarrollo personal, profesional, lo que fuere. Empezamos a descuidar a los chicos, empezamos a dejar de ponerles atención. Y eso también es vivir ausencia paterna o materna. Entonces, si es que uno de los dos padres es el que reconoce, o un cuidador cercano al adolescente es el que reconoce que hay un adolescente con tendencia suicida, de alguna manera es este adulto responsable el que tiene que esforzarse por sacar a este chico adelante, poniéndole mucha más atención, precisamente provocando los diálogos, provocando que se dé esta comunicación abierta. Muchas veces también pasa, y aquí quisiera mencionar que, como decía hace un momento, a veces los padres tenemos mucho que ver con las profundas depresiones en las que se meten los chicos, por lo cual terminan con una tendencia suicida. Entonces, no necesariamente van a ser los padres los que se den cuenta que está pasando por una tendencia suicida. Sin embargo, en este episodio de Escuela para Padres, si es que estamos hablando de esto es porque habrá un adulto que sí lo reconozca, sea un profesor, sea alguien cercano a la familia, sea alguien que de alguna manera se preocupe por ese chico. Entonces, empezar a buscar también estas herramientas y vuelvo e insisto con buscar la ayuda necesaria para abordar esa situación, independientemente de los padres o el padre que no esté, o sea, el padre o la madre. De igual forma, si hablamos de un contexto de violencia, de cualquier tipo, esto les genera un vacío existencial a los chicos. O sea, de una forma muy profunda, insisto, si es que ya tenemos algún tipo de tendencia suicida y además hay
cualquier tipo de violencia encima de los chicos, esto va a ser mucho más profundo la tendencia suicida, la va a marcar mucho más, la va a hacer mucho más fuerte. Y los mismos padres podemos ser los que empujemos a los hijos a un suicidio. Cuando hay, a veces no nos damos cuenta, pero cuando hay, por ejemplo, estas frases de, no sé, una adolescente se quedó embarazada, y cuando hay estas frases de, yo preferiría no tener hija antes de que mi hija se quede embarazada. O cosas como que si mi hijo no es el primero de su clase, entonces yo prefiero que no sea ni mi hijo. O cosas así. Nosotros, a través de estas frases y estas cosas, los padres los vamos empujando a los chicos a tener estas tendencias suicidas, porque es como si su valor como seres humanos estuviera solo parado en en los logros que esperamos de ellos, o en lo que esperamos de ellos simplemente. Y el momento que no los cumplen o que cometen un error, la crisis se les vuelve tan grande y tan inmanejable que el suicidio se vuelve una opción, porque es mejor no estar o sería mejor desaparecer. Entonces, cuidar el ambiente en la casa se vuelve fundamental, tengamos o no tengamos situaciones suicidas. Pero cuando tenemos, cuidarlo mucho más, ponerle mucha más atención en esto. El ambiente que nosotros como padres o cuidadores les proporcionemos los va a condicionar en su actuar, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Como decía, cuidar nuestros comentarios, cuidar la forma en la que nosotros nos comportamos alrededor de ellos, más cuando hay una tendencia suicida, no dejar de ponerles atención. Todas estas son cosas que no podemos perder de vista en este tipo de situaciones. Después de todo lo que hemos hablado y de poner tantas variables y circunstancias frente a una situación como esta, creo que puede haber corazones de padres que nos escuchan que no saben por dónde empezar cuando tienen una situación así. Este último consejo que nos darías, ¿cuál sería, Lisa? Bueno, yo les podría decir que primero recordar que no están solos, que si necesitan ayuda la busquen. Hay profesionales encargados en el tema, incluso especializados en el tema del suicidio. Buscar el apoyo de amigos, de familiares, de profesionales de la salud mental, como acabo de mencionar, es fundamental. No tener miedo de preguntar directamente si es que estamos atravesando una situación de suicidio. Es necesario buscar ayuda urgente. Voy a seguir haciendo énfasis en esto porque es lo primero que hay que hacer. La prevención del suicidio o actuar inmediatamente si lo estamos atravesando es una responsabilidad compartida en la que tenemos que tomar medidas inmediatas, preventivas e incluso mientras estemos atravesando el episodio y después de haberlo atravesado, porque de alguna forma ya hay una tendencia a esta depresión, a entrar en estos huecos en los que no encontramos salida. Entonces, incluso después de pasarlo, después de haber pasado, como decía, que no va a ser para siempre si lo resolvemos de la manera correcta, incluso después de haberlo pasado, igual mantenernos alerta siempre. Como decía hace un momento, las señales de alerta son muy importantes. Y les recomiendo también siempre tener abierto un espacio emocional con los chicos. Siempre permitirles a los chicos expresarse, desarrollar sus pensamientos, sus emociones, lo que está pasando, no hacer de menos sus circunstancias de vida, sus situaciones, lo que les está pasando. Lo que ellos hablen y digan es importante y es válido. Y eso a ellos también los reafirma en su propia identidad, que hablábamos hace un momento que en la adolescencia se puede ver tambaleada. Y si es que los vemos que están pasando por pensamientos depresivos o ansiosos, o hay cosas que nos damos cuenta que ellos no saben controlar, acompañarlos de la mejor manera que nosotros podamos. Y si nos damos cuenta que no podemos, buscar ayuda para que nos ayuden a guiar a este adolescente que está atravesando por un montón de cosas desbordadamente, ¿sí? Creo que esas son las puntualmente recomendaciones que podría dar. Y siempre es importante, como decía, mantener esta comunicación abierta y cuidar siempre de los chicos de esta manera. Muy bien, es muy interesante todo lo que nos has dicho y con todo lo que hemos hablado, que no nos tomen de sorpresa estas situaciones, que estemos prevenidos, que recordemos siempre que la adolescencia es vulnerabilidad en esta etapa y tenemos que estar más atentos todavía. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido, Listen. Acabamos aquí este episodio y nos vemos en el siguiente. Gracias.